Hablando en lo que hemos venido, escuchando, estudiando, meditando, considerando, porque ¿qué debería hacer uno con las palabras de Dios cuando las escucha? ¿Sí? ¿Qué quisiera usted que hicieran con sus palabras si usted se las dice a alguien para aconsejarlo porque ve que está de repente exponiéndose a un peligro o porque necesita una corrección sencilla para mejorar algo? ¿Qué quisiera usted que hicieran con sus palabras cuando usted las dice a alguien que usted ama y que usted sabe que son para el bien de ellas, de esa persona? ¿Qué quisiera que hicieran con sus palabras cuando usted dice algo? De una, ¿no? Usted sí es que va al grano, que obedezcan, que me obedezcan. Pero creo que eso es como lo que uno quisiera que le hicieran caso. Uno quisiera que lo escucharan, como que escuche. ¿En cuántas conversaciones usted ha estado últimamente en donde la persona que está al frente de usted no lo está escuchando? Es mal de hoy en día estar sentado frente a otra persona, es mal de hoy en día como ver a la otra persona sin escuchar. Usualmente puede estar mirando el celular. Cuando empiezan a mirar el celular, yo ya sé que el asunto no va por donde debería ir. O cuando de repente la mirada empieza a irse y se va y elevó la cometa y se fue. Y quedó por al otro lado y uno está al frente. ¿Qué quisiera usted con sus palabras? Que las escucharan. Y Efesios, el plan de Dios para todos, son las palabras de Dios. Las palabras del Padre, las palabras que Él nos reveló a través de Jesucristo. Y creo con toda seguridad que en la intención de Dios está el que podamos oírlo. De otra forma, Él no se hubiera revelado, porque Él no se va a mostrar simplemente para decir, yo me mostré, ya salvé mi responsabilidad. Si ya no me escuchan, es cuestión de ustedes. No, Él quiere que lo escuchemos. Y envió personas desde hace mucho tiempo. En el inicio, o sea, cuando usted va a la Biblia y se da cuenta que hubo profetas hace mucho tiempo, ya no son necesarios. Hubo en otro tiempo otras personas inspiradas y luego vinieron los discípulos a través de Jesucristo. ¿Y todo eso para qué? ¿Por qué la Biblia la tenemos hoy nosotros? Porque es la intención de Dios de poderlo oír. Él quiere que lo escuchemos. Y Efesios, el plan de Dios para nosotros, es un plan que Él quiere que escuchemos. Él quiere que escuchemos su plan. Así que la decisión de oírlo y de seguirlo, de confiar, porque después de escucharlo usted tiene que tomar la decisión de confiar. Sí, confío en lo que me estás diciendo. Y si confías, ¿cómo se nota que tú confiaste en el consejo que te dieron? ¿Cómo se nota que tú confiaste en el consejo que alguien te dio? Si te dan un consejo para algo que estás necesitando, ¿cómo se sabe si realmente confiaste en ese consejo? Porque vas a actuar de acuerdo al consejo, ¿sí? Porque uno empieza a cambiar, pero si a usted le dicen, venga, no ande por la casa descalzo porque le da gripa, así como está, y usted sigue andando descalzo, ¿qué pasó? No escuchó, no creyó, o escuchó, sabe que es cierto, pero no se le dio la gana. No, pues yo sigo andando así soy yo. Hay por ahí una propaganda de una publicidad creo que es de Cola y Pinto, dice, así soy yo y punto. Así somos acá. Bueno, hoy podemos tomar la decisión de decir, ¿cómo quiero ser? Y el episodio de hoy, que es el episodio 9, tiene este título que a mí me parece que lo puede a usted ayudar mucho para saber de qué forma lo va a ayudar el consejo de Dios a usted. ¿Ha escuchado sobre esto que está acá? ¿Cómo dice el episodio 9? ¿Qué dice? Supera el síndrome de ¿qué? Del impostor. ¿Usted ha escuchado ese término del síndrome del impostor? Claro que no le voy a hablar de algo, esto no está en la Biblia, ¿no? Ya empezó mal porque me va a hablar de cosas que no están en la Biblia. Pero, entonces, ¿para qué me lo dice? Bueno, pero es porque se escucha muy seguido. ¿Usted ha escuchado el síndrome del impostor? ¿No? A ver, vamos a escuchar un poquito. El síndrome del impostor, esto es algunas definiciones que encontré y usted va a poder mirar si se identifica o no con esto, si le está sucediendo, le ha sucedido. El síndrome del impostor puede afectar a las personas en su día a día a nivel personal, generando un sentimiento de inseguridad en lo que hacen, de miedo o incluso de cierta culpa.
El síndrome del impostor se manifiesta de esa manera. Las principales causas del síndrome del impostor que te pueden estar afectando a ti o a alguien en tu entorno más cercano tiene posiblemente que ver con un entorno en el que tú creciste lleno de crítica, lleno de negativismo o el perfeccionismo. Entonces, ¿qué pasa con el síndrome del impostor? Es esta persona que durante el día a día de su vida se siente insegura con lo que hace. Se siente criticada, observada, o se siente que no da la talla para lo que está haciendo. Como que yo estoy haciendo esto, pero como que no soy el adecuado. Como que me resultó antes, pero como que más adelante no creo que me vaya a resultar. ¿Se ha sentido alguna vez de esa forma? Se siente, de repente siente inseguridad en la posición en donde está, en el rol que tiene. De pronto le dan un encargo y usted dice, yo creo que yo no voy a ser capaz con este encargo. Pero la persona que se lo dio, lo conoce y le dice, no, usted sí puede. Yo conozco sus capacidades, pero usted sigue pensando, no, es que yo no puedo. ¿Le ha pasado? Es que esto no es para mí, es que yo no voy a poder con esto. Sí, yo mejor no lo intento. Entonces pensaba en esto del síndrome del impostor porque es un poco, se mueve un poquito en las redes sociales, hablando de la gente que le va bien en algo. Sobre todo a las personas que le van bien, irónicamente, son las que empiezan a sentir esto, porque a mí me va bien, pero yo realmente creo que las personas están pensando de mí algo que no es. Yo no soy eso. Y pensaba en esos síntomas: inseguridad, miedo, culpa. Usualmente cuando escuchamos que Dios nos llama y que Dios ha determinado un plan para nosotros, cada conversación que yo tengo con una persona que ha escuchado acerca del plan de Dios y las conversaciones que tengo, se sienten desanimados porque dicen, es que yo no creo que ese plan sea para mí. Es que entonces uno le dice, no, pero es que Dios tiene un plan para tu vida. Y no, pero es que yo no creo que pueda hacerlo. Es que Dios quiere que dejes ese pecado. No, es que yo no creo que sea capaz. Yo no creo que sea lo suficientemente fuerte. Yo no creo que sea lo suficientemente seguro. Y entonces estos síntomas de miedo, de culpa, ¿sabe? Muchas personas, por ejemplo, cuando se van a bautizar, postergan esto del bautizo por esto. Dicen, es que yo si me bautizo es para que sea en serio, y yo todavía no creo que si me bautice sea capaz. Yo no creo que sea capaz de vivir como Dios quiere. Yo no creo que sea capaz de llevar esa vida que la Biblia dice. Y adivinen entonces en qué pensaba. En eso, el síndrome del impostor. Porque si Dios lo está llamando y usted siente que no va a ser capaz, ¿por qué? Y fíjese, me parecía muy curioso que relacionaban esto de posiblemente un entorno, si uno creció rodeado. ¿Qué origina esto de sentirse uno que no da la talla? ¿Qué lo origina? Puede ser un origen externo, social. Usted creció en una familia en donde siempre hubo crítica, en donde siempre lo señalaban, en donde no le dieron el apoyo y la valoración que usted, o sea, no lo reafirmaron, o sea, usted creció en un entorno inestable. O incluso una familia o un liderazgo muy perfeccionista. Es que si usted llegaba con el 9 y no, tenía que ser 10, usted llegaba con esto y no, es que nada era suficiente. Entonces eso empezó a generar las bases para eso, pero ese es el origen externo. Sin embargo, como nosotros no vinimos a estudiar cómo mejorar o cómo superarnos a partir de la ciencia o de la filosofía, sino de lo que Dios dice. ¿Qué dice la Biblia acerca de por qué tenemos estas inseguridades y estos miedos? Pues la Biblia nos dice que nosotros vivimos con esta inseguridad y este miedo de que no vamos a poder hacer lo que Dios quiere porque tenemos un origen en donde Dios no está presente, porque la Biblia dice que desde que nacemos nuestro corazón está manchado no dice manchado, en realidad dice que nuestro corazón tiene una naturaleza que no ama a Dios. Dice que todos los seres humanos nacemos con un corazón que en realidad se resiste a Dios, y es lo que se llama la naturaleza pecaminosa, y uno lo puede encontrar ahí en la Biblia. Entonces esto como que daría como más fuerza a este sentimiento. ¿Sí ves, Ricardo? Entonces yo creo que nadie puede hacer la voluntad de Dios como Él quiere, porque si todos nacemos con ese corazón, si todos tenemos un corazón que se resiste a hacer lo que Dios quiere, bueno, pues la pregunta es, si Dios nos habla y Él tiene un plan, ¿cuál es el plan de Él para que superemos esto? ¿Cómo podemos superar este síndrome del yo no puedo
hacer eso. Yo no creo que esa vida sea para mí. ¿Cómo podemos superar esto de que yo venía pensando, Dios tiene planes tan bonitos, pero la gente no cree en esos planes? Dios quiere algo específico, pero las personas no lo aceptan porque piensan que no es para ellos o que no van a poder. Entonces, hoy espero que podamos superar eso. Mire este texto como dice, Efesios 5, 1 y 2. Dice, ¿usted lo puede leer conmigo? Dice, por lo tanto, ¿qué? Vamos a leerlo todo, ¿sí? ¿Podemos leerlo? ¿Cómo dice? Por lo tanto, ¿qué? Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes, ¿qué? Son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Cuál es la misión, según este versículo? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el pensamiento de Dios para nosotros? ¿Que hagamos qué? ¿Qué quiere Dios que hagamos según este versículo? Que imitemos a Dios, que vivamos una vida llena de amor. Que imitemos a Dios y que sigamos el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Esto realmente me emociona, porque en el pensamiento de Dios, ¿sabe el que quiere que usted haga? Que lo imite, que siga su ejemplo. Así que, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? Y usted tiene que salir con esto en mente hoy, porque este episodio quiere decirle que Dios tiene un plan. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan dice que todo hijo tenga la confianza y la misión clara de representarlo en este mundo. O sea que el plan de Dios es que toda persona que llega a ser un hijo de Dios muestre a Cristo, lo represente. ¿Usted se siente capaz de cumplir con el encargo de representar a Dios? El síndrome del impostor. Dice, yo no creo que yo sea capaz. ¿Usted no siente al leer estas palabras dentro de usted un poquito de, ¿será que esto es demasiado grande para uno? Imitar a Dios. Imite a Dios. O sea, voy a decirle esto, que cuando lo vean a usted, vean a Dios. Porque usted lo está imitando, porque usted imita lo que Él hace, porque usted sigue el ejemplo de Cristo. Para imitar a Dios, lo que Él espera que haga es que usted imite o mire a Cristo. Pero, ¿qué tal siente esa misión? ¿Le parece que usted es un candidato para cumplir esa misión? ¿Le parece que usted es una persona adecuada para que otro lo vea y diga, uy, así es Dios? Uy, así es Dios. Así es Cristo, que cuando lo miren siempre puedan decir, así es Cristo. O usted se sentiría, usted podría decir esto sin temor, mírenme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Se siente capaz de decirle a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, ¿saben qué? ¿Quieren mirar cómo es Cristo? Pues mírenme a mí. ¿Se siente capaz? Pues lo que tenemos que hacer es superar el miedo que tenemos, ese síndrome del impostor, porque Dios tiene un plan y el plan es que usted lo imite y muestre a Cristo. Pero si no se siente capaz, cuando salga de acá va a decir, eso es para el pastor, eso es para el misionero, eso es para la abuelita que ya no tiene tentaciones, eso es para no sé qué. No conoce a la abuelita. ¿Por qué miran todos para allá? No, mi mamá no conoce a la abuelita. Miren, imiten a Cristo, pero usted se siente capaz. ¿Quiere que miremos qué es lo que la Biblia dice de cómo superar este síndrome del impostor y llegar a sentirnos capaces de imitar a Dios? ¿Quiere que lo veamos? Porque si no quieren, pues no, cambiamos de tema. ¿Quieren que les diga quiénes lo miramos? ¿Sí? Pues si no, ¿se imagina salir diciendo acá, uy, yo puedo imitar a Cristo? Bueno, 3 cosas para poder imitar a Cristo. 3 cosas para poder cumplir con el plan de Dios. Pero tenga claro, ¿cuál es el plan de Dios? Que usted tenga la confianza y ¿y qué? Y la misión clara, la claridad de que usted puede representar a Dios. ¿Se imagina usted saliendo diciendo, yo tengo claro cuál es mi misión y tengo la confianza de que puedo hacerlo? Tengo la confianza y la misión clara. Yo voy a representar a Cristo. Todo el que me vea va a poder ver a Cristo. Yo quiero que usted entienda que ese es el objetivo de hoy. Que usted salga diciendo, sí, voy a poder representar a Cristo en mi casa. No importa lo que haya pensado antes, no importa. Vamos a superar el síndrome del impostor, así que vamos a lo primero. Y en lo primero es cómo superamos al impostor. ¿Cómo superamos este sentimiento de que no voy a dar la talla o no voy a poder? ¿Cómo lo superamos?
Entonces, uno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para superar esta idea de que no podemos o no somos dignos de cumplir esa misión? Uno, ¿qué dice? Ten claridad en lo que se espera de ti. Ten claridad en lo que se espera de ti. Saber lo que Dios espera de usted, pues le va a permitir a usted enfocarse en lo que debería hacer. Una expectativa equivocada de qué es lo que Dios quiere, pues va a hacer que usted pierda tiempo, que invierta energía y fuerza en lo que no es. O sea, si usted se pone a hacer algo que Él no lo mandó a hacer, va a perder tiempo. Vaya, limpie el cuarto y usted se va a barrer por fuera de la casa. No, que limpie el cuarto. Si usted entiende y tiene clara la misión, entonces usted va a poder saber esto. Escúcheme, si Dios lo envía, ahí dice, si Dios lo envía a hacer algo, Él le va a dar el respaldo. O sea, Dios no lo va a enviar a hacer algo pensando en que usted no es capaz. Todo lo que la Biblia dice que usted puede hacer, en Cristo, y se va a dar cuenta, lo puede hacer. Si Dios dice que usted debería ser santo como Él es santo, ¿usted cree que puede ser santo? Ay, pues, el impostor, ya hay que darle al impostor. Claro, si Dios dice que usted puede ser luz en este mundo, ¿usted puede ser luz? Si Dios dice que usted puede ser el sabor, o sea, el que pone el corazón, el que pone la vida en un lugar, ¿usted puede serlo? Si Dios dice, sí, porque Él no lo envía a hacer algo, ay, vamos a ver si es capaz. No, Él sabe, si lo envió es porque Él sabe, porque Él le va a dar lo que usted necesita. Entonces, pero usted tiene que tener claro qué es lo que Él lo está enviando a hacer. Así que miremos de nuevo el versículo 1 y 2. Y mírenlo, porque quiero hacer una aclaración muy importante del versículo 1 y 2. Dice, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Ese es el plan. Hay que tener claro el plan. ¿Qué es lo que Él espera? Dice, imiten a Dios ¿en qué? En todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Ahora, voy a parar aquí y voy a decir algo. ¿En qué tenemos que imitar a Dios? ¿En qué? Ajá, ¿en qué tenemos que imitar a Dios? En todo. O sea que cualquier área de su vida, si Dios espera, ¿cuál es la expectativa? Que en cualquier área de su vida, emocional, mental, en cualquier área de su vida, usted imite a Dios, en cualquier rol que usted tenga, como mamá, como trabajador. Muchos piensan que solo pueden ser cristianos en ciertos lugares, porque si fueran cristianos en otros se la montarían, no funcionaría. Es que usted no sabe, para hacer negocios, uno no puede ser negociante y ser un buen cristiano, porque para ser un buen negociante uno tiene que ser avispado en todo lo que hagan. Pero enfóquese en esto, porque ustedes son sus hijos. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que lo habilita a usted para representar a Cristo? ¿Qué le va a permitir a usted tener la capacidad de ser un representante de Cristo o de imitarlo? ¿Qué le da la capacidad? Dice, el que usted es su hijo. No dice, hagan esto para que lleguen a ser sus hijos. O sea, usted no intenta imitar a Dios para que Él lo acepte, para que Él lo ame, para pagar un poquito de su salvación. No, lo que Él nos ha dado, Él nos dice, yo puedo perdonar tus pecados, yo puedo salvarte. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que mirar a Cristo. Y cuando tú crees en Cristo, es lo que hemos visto en los episodios anteriores, entonces tú llegas a ser un hijo de Dios. Cuando tú reconoces quién eres, dónde estabas, y que solo Cristo podía salvarte del pecado, del juicio. Solo Cristo podía salvarte como de la condenación. O sea, son las palabras que la Biblia usa. Me gusta usarlas porque ahora como que para ser políticamente correcto uno tiene que usar otras palabras. O sea, Dios te quiere salvar de sentirte mal. No, Él no quiere salvar de sentirte mal. Él quiere salvarte de que no te destruyas a ti mismo. Ahora, la única forma es creyendo en Cristo. Cuando tú crees en Cristo llegas a ser un hijo. Si ya eres un hijo, entonces Él te pide que lo imites. No lo imitas para ser un hijo. Lo imitas porque eres un hijo. Y la clave es esta. ¿Cómo imitamos a Dios? Si Él espera que lo imites, ¿cómo imitamos a Dios? Y aquí viene la conclusión de esto. ¿Qué espera Dios que hagas? Para poderlo imitar, lo que Él espera es que mires a Cristo. Mira a Cristo y refleja en tu vida la imagen del Dios verdadero.
La única forma en la que tú vas a poder imitar a Dios es si sigues el ejemplo de Cristo. Jesús es la imagen visible de Dios. ¿Cómo conozco a Dios? Porque esta es la gran revelación. No podemos encontrar a Dios por nuestros propios medios. Nuestra ciencia, nuestro razonamiento no logra llegar a conectar y a entender quién es Dios. Tú no puedes conocer a Dios por ti mismo. Entonces Dios se revela. ¿Y cómo se revela Dios? ¿A través de quién? De Cristo. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que mirar a Cristo. Si tú quieres tener una relación con el Padre que está en el cielo, debes primero pasar ¿por dónde? Por Cristo. Si tú quieres conectar con el Creador del universo, ¿a través de quién debes conectar? De Cristo. Si tú piensas que tienes una vida espiritual, si tú piensas que ya conoces de Dios, ¿con quién debes estar relacionándote? Con Cristo. La fe, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, pasa por Cristo. No es vamos al Padre y nos olvidamos de Cristo. No, es Cristo, porque si tú quieres conocer al Padre, tienes que conocer a Cristo. Y así como Cristo es la imagen visible del Dios invisible, tú y yo podemos ser la imagen visible ¿de quién? De Cristo. Y cuando tú reflejas a Cristo, ¿a quién estás reflejando? A Dios. Así que lo primero para superar esta idea de que yo no puedo es ten clara cuál es la misión. ¿Cuál es la misión? Que tú reflejes a Cristo, que tú mires a Cristo. Lo que Dios te está llamando a hacer. La vida cristiana, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la vida cristiana? En mirar y seguir el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Y mirarlo significa que toda tu fe, toda tu convicción está en una sola persona, en Cristo. No hay otro lugar de salvación, no hay otro camino, no hay otra verdad. Así que hay días en donde yo creo que tengo claro en qué consiste mi vida cristiana, pero hay otros días en donde se me hace un nudo en la cabeza. Entonces, ¿qué recuerdo? Que la vida cristiana consiste en que yo mire a Cristo. ¿Qué tiene que hacer usted para ser un buen cristiano? Mirar a Cristo. ¿Qué tiene que hacer usted para imitar a Dios? Mirar. ¿Qué tiene que hacer usted para conocer mejor a Dios? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Mirar a Cristo. Mira a Cristo. Mira y sigue su ejemplo. Y dice, ay, es que la vida cristiana es muy complicada, porque son tantas cosas que no sé por dónde empezar. Empieza y termina en esto. Mira a Cristo y sigue el ejemplo de Cristo. 1, 2. Ya dijimos una cosa. Lo primero para superar este miedo es tener clara cuál es la expectativa de Dios. Dios espera que tú mires a Cristo y sigas su ejemplo. 1. 2. ¿Cómo superamos esto de no sentirnos seguros? Este síndrome de ser impostores. 2. ¿Qué tenemos que dejar de hacer? No debes sabotear tu proceso. No debes ponerle trabas a eso que Dios está haciendo dentro de ti cuando tú conoces a Cristo. Si te estás acercando a Cristo, no sabotees tu proceso con Cristo. Si hoy estás por poner tu fe en Jesús por primera vez, no sabotees tu proceso. ¿Y qué es sabotear el proceso? Porque lo que Pablo nos va a decir acá nos va a explicar qué es sabotear el proceso. ¿Sabes? Cuando tú piensas en la imagen de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de un Dios que es santo, un Dios que es bueno, un Dios que no se relaciona con la maldad. Esa es la imagen que la Biblia nos da de Dios. Ahora, cuando uno pregunta ¿cómo es Dios? ¿O quién es Dios? ¿O qué es Dios? La mayoría de personas siempre contestamos Dios es amor. ¿Pero qué es el amor? Lo que la Biblia nos muestra es que Dios es amor, no que el amor sea Dios. El amor es parte de lo que Dios es. Pero Dios nos muestra que ese amor no podría vivir, o sea, el amor no puede convivir en medio tampoco de la maldad. Entonces, ¿cuándo empezamos a sabotear nuestro proceso? Cuando no nos damos cuenta o cuando no aprendemos a identificar la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? Si tú no tienes clara tu autoimagen, si no tienes clara tu identidad de quién eres tú en Jesús, vas a sabotear tu proceso. Y te voy a decir cómo, y te lo voy a decir con el versículo que viene. Efesios 5, 3, 5 dice, escuche bien y leámoslo. ¿Cómo dice? Que no haya ¿qué? Ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes.
Tales pecados no tienen ¿qué? Lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros que no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros. ¿De qué tenemos que estar seguros? De que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. ¿Sabes qué te está mostrando esto? Te está diciendo que si tú imitas a Dios, esto no puede estar en tu vida porque esto ya no hace parte de tu identidad. Tú no puedes ser un hijo de Dios sin tener clara que tu identidad como hijo de Dios es que tú ya no eres compatible con el pecado. Tú, Dios, escúchame bien, Dios te da un corazón nuevo que no es compatible con el pecado. ¿Sí se dan cuenta cuánto énfasis hay? Que no haya, miren lo que está en amarillo, que no haya ninguna inmoralidad, o sea, que no esté eso. Tales pecados que no tienen lugar, o sea, que si yo voy a buscar, si hay lugar, no hay lugar, me quedé sin puesto. O sea, que si el pecado llegara a esta comunidad diría, no hay puesto para mí, me toca irme. ¿Por qué? Porque no hay lugar para el pecado. Si el pecado llegara a tu vida, el pecado tendría que decir, no hay puesto para mí, todo está ocupado. No, eso está hablando de tu identidad. No somos nuestra identidad como hijos de Dios. Si tú hoy decides creer en Jesús, tu identidad, y esto lo mencionaba, nos lo enseñaba Fernando el domingo pasado. Nuestra identidad es importante por eso. No hay lugar para el pecado, quiere decir que fuimos hechos nuevos. Antes yo era de una manera, pero ahora soy de otra. Fíjense lo que dice, esto no está en la pantalla, lo voy a leer. Primera de Juan 3, 9, 10. Dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. O sea, si una persona practica el pecado, ¿qué está diciendo? Que todavía no hace parte de la familia de Dios. ¿Y qué significa practicar el pecado? Es más profundo, tranquilo. Dice, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Mira, la Biblia quiere mostrarte que tienes una nueva identidad. Cuando leemos estos textos que hablan de mandamientos, decimos, ¡ay, pero eso suena muy duro! No, lo que suena es muy honesto, porque lo que Dios quiere decirte es, tú antes de Cristo tenías un corazón y una vida que hoy en Cristo ya no debes tener, porque no estás hecho para eso. Y si hoy estás en Cristo, pero no te ves como una persona nueva, ¿qué estás haciendo? Saboteando tu proceso. Cada vez que tú, después de Cristo, dices, es que yo creo que no voy a ser capaz de dejar este pecado, ¿qué estás haciendo? Saboteando tu proceso. Cada vez que tú dices, no, pues es que eso no es tan malo, pero es un pecado, y le das lugar, ¿qué estás haciendo? Saboteando tu proceso. No sabotees tu proceso de cumplir tu misión, que es imitar a Cristo. No logras imitar a Cristo porque saboteas tu proceso. Dice el versículo 6, dice, más bien, dice, averigüen bien. ¿Qué debemos hacer? ¿Averiguar bien qué? Aquí, perdón. 6, aquí, ya. No se dejen engañar por los que tratan de ¿qué? De justificar esos pecados. Hay personas, maestros, iglesias, comunidades, lo que usted quiera llamar, que en realidad no serían cristianas, que intentan justificar que usted viva en pecado diciendo, no, pero es que a Dios no le importa lo que tú haces, a él le importa es tu corazón. Falso. Porque lo que tú haces demuestra lo que hay en tu corazón. Si tú desvías tu atención y crees que puedes ser una persona que vive practicando lo que está mal y ya eres un hijo de Dios, pues probablemente estás corriendo un peligro porque te estás engañando. Todavía no lo eres, porque un hijo de Dios se caracteriza porque no practica, no es esclavo, no es adicto al pecado. Es que esas iglesias que se la pasan hablando de no hacer, son todas religiosas. A esto le llaman religioso. Le llaman religioso al que le dice no peque. Ahora, si yo te dijera, no peques para que Dios te ame,
eso es religioso. Si yo te dijera, no peques para poder ir al cielo, eso es religioso. Si yo te dijera, no peques para que, no sé, para que Dios te bendiga, eso es ser religioso. Pero cuando yo te digo, no peques, porque si estás en Cristo, tú no eres compatible con el pecado, esa no es tu identidad, ni así imitas a Cristo, eso es lo que la Biblia dice. No se dejen engañar. Dice, porque el enojo de Dios caerá ¿sobre quién? Porque sobre todos los que desobedecen, no participen en las cosas que hace esa gente. Otra vez ese énfasis. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora ¿qué tienen? Luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas y rectas. No deje que una voz externa lo engañe y no deje que una voz interna lo engañe. Que sus emociones no lo engañen diciendo, pero es que yo siento que esto no está tan mal. Si va en contra de lo que la Biblia ha establecido como un límite, no se deje engañar. Y termina aquí diciendo en el versículo 10, averigüen, ahora sí el versículo 10, averigüen bien ¿qué? Lo que agrada al Señor, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, ¿qué hay que hacer con las obras de la maldad? ¿Qué? Sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones, o sea, las malas intenciones del corazón de los que todavía no conocen de Cristo, se descubrirán cuando la luz ¿qué? Las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te levantará. Y te dará luz, perdón. Dice, quien mira atentamente a Cristo, siempre termina exponiendo su pecado, diciendo yo ya no quiero esto. No es que, mire, la expectativa no es que esta es una comunidad de gente que no peca, porque eso sería falso. Porque estamos precisamente en este proceso de dejar cosas que sabotean nuestro proceso, que todavía no conocemos nuestra identidad. No es una comunidad de gente que quiere ponerse una máscara y decir aquí nadie peca, aquí nadie peca. No, lo que queremos decir es que el pecado ya no hace parte de nuestra vida y por eso luchamos para cortarlo, para exponerlo. ¿Cómo vas a cortar tu pecado si no lo expones? Por eso tenemos espacios como las 8 decisiones, donde tenemos momentos en donde la gente expone su pecado para poder decir, yo ya no quiero esto, yo ya no quiero esto. Y en lugar de estar dándote una palmadita en la espalda diciéndote, no, tranquilo, Dios te ama así como eres. O sea, es ridículo. Porque si Dios te amara así como eres, Él no te llamaría al arrepentimiento. Dios te ama y porque te ama, ya no quiere que seas como eres. Porque como eras, te estabas destruyendo. Y entonces ahora en Cristo Él quiere hacer de ti alguien nuevo. No necesitamos ponernos una máscara y decir que aquí nadie peca. Al contrario, si exponemos nuestro pecado quiere decir que estamos haciéndolo bien. Entre más saquemos la basura, pues mejor. No hay necesidad de esconder el muerto debajo de la cama. Qué chévere. Así que, ¿qué espera Dios que hagamos? ¿Qué espera Dios que hagamos? Dios espera que vivamos de acuerdo, ¿qué? A un nuevo corazón hecho para vivir ¿cómo? En santidad. Dios quiere que usted no sabotee su proceso y cada día en donde tenga que enfrentarse al pecado, se enfrente al pecado diciendo yo soy nuevo. Yo no tengo por qué pecar en esto mismo, porque si yo ya estoy en Cristo, yo soy nuevo. Y he escuchado a muchos diciendo, no, es que llevo muchos años haciendo esto es muy difícil. Mira, ¿qué pecado será más poderoso que el poder de Dios? Dios es más grande que el poder y la influencia de cualquier pecado. Lo que tú necesitas, como decía Fer en el episodio pasado, es verte como Dios te ve. Tengo una nueva identidad. Y aquí viene lo tercero, que es donde usted va a tomar algunas cosas prácticas de apuntes también. Ahora, ¿cómo superamos a este impostor? Y en el punto 3 dice, ¿cómo lo superamos? Y esto termina muy parecido a como terminó el episodio anterior. Dice, asume día a día ¿qué? La responsabilidad en cómo vives. Lamentarte, sentirte mal contigo mismo o decir que tú tienes buenas intenciones no es suficiente si no actúas para cortar con lo que estás haciendo y empezar a vivir de acuerdo a lo que eres. Y yo sé, nos sentimos mal, pero eso no cambia el problema. Si tú te sientes mal con lo que haces porque ya no va de acuerdo a ese corazón nuevo, pero sigues en eso, eso no va a solucionar el problema. Entonces mira lo que dice el versículo 15. Mira lo que dice el 15. Dice,
Así que tengan que cuidado de cómo vives. Vamos a dejar este síndrome del impostor. ¿Cómo lo vamos a dejar? 1, teniendo cuidado de cómo vivimos. No vamos a vivir como necios, sino como ¿qué? Sabios. ¿Qué es un necio? ¿Qué es un necio? El Salmo 14 dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio es el que ignora la presencia de Dios. Y tú como hijo de Dios puedes comportarte con necedad. Si ya eres un hijo de Dios, o sea, si tú ya conoces de Cristo, pues ya lo conoces, pero puedes comportarte con necedad. ¿Cómo? Porque te afrontas un problema y en lugar de decir, ¿qué dice Dios? ¿Qué opina Dios? ¿Cuál es la instrucción de Dios? Y hagámoslo más sencillo, volviendo a lo primero. Cada vez que te enfrentas a una tentación, a un problema, dices, voy a mirar a Cristo. Pero si en lugar de mirar a Cristo, miras cualquier otro ejemplo, te miras a ti mismo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Para dónde quiero ir? ¿Cómo son mis sueños? Si te miras a ti mismo en lugar de mirar a Cristo, ¿qué estás haciendo? Un necio, porque estás diciéndote para ti mismo, no hay Dios. O yo soy mi propio Dios. Entonces tienes que tomar en cuenta esto. ¿Cómo asumo mi responsabilidad? 1, tengo que empezar a mirar a Cristo y no puedo actuar con necedad. No voy a ignorar o a pasar por alto a Cristo, ni su voz, ni su opinión. Tengo que saber qué es lo que la Biblia dice. Asumo mi responsabilidad ante cualquier situación que te estés enfrentando hoy o mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dice Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Estás luchando con tus emociones? Piensa, ¿cómo actuaría Cristo? ¿Estás luchando con una relación que es difícil? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Estás luchando con la incertidumbre del futuro? ¿Cómo actuaría Cristo? Y te aseguro que Cristo nos dejó lo necesario para poder imitarlo, porque si no, no nos diría que lo imitáramos. Si no nos hubiera dejado lo necesario. Ahora el 16, ¿qué dice? Saquen el mayor provecho ¿de qué? El 17. Saquen el mayor provecho ¿de qué? De cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor ¿qué? Quiere que hagan. Saquen el mayor provecho. Cada situación en un día malo es una oportunidad. Pero lo que yo veo es que cuando llega el día malo es cuando dicen, no, es que yo ya quiero rendirme, yo pienso que esto no es para mí, yo pienso que sí, y así son los mensajes que escucho, las conversaciones que tengo. ¿Sabe qué? Me cansé de hacer esto como estar en la mitad. Me cansé de luchar con un pie acá y otro acá. Me cansé. Renuncio a esto. Me voy para el otro lado. Pero el otro lado no es Dios. Lo que hacen es renunciar para hacer lo malo. Y ya me cansé de intentar hacer lo bueno. Me voy a dedicar a hacer lo malo. ¿En serio? Los días malos son la oportunidad para ver qué hay dentro de ti. Y al ver qué es lo que hay dentro de ti, recordar que Dios te amó antes de que tú hicieras cualquier cosa. Que Dios te llamó no porque tú fueras bueno, sino porque Él es bueno. En los días malos puedes recordar quién fue el que te llamó. Y lo que Él te pide es que confíes en Él y mires a Cristo. Entonces tú miras a Cristo y en el día malo, en lugar de mirarte a ti, ¿qué haces? Miras a Cristo. En el día malo miras a Cristo. Y dice el versículo 18, no se emborrachen con vino. Todo esto es una serie como de consejos así rápidos. No sea necio, use los días malos y luego no se emborrachen ¿qué? Con vino, porque eso les arruinará ¿qué? La vida. Va siguiéndolo, dice, en cambio sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Dice, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ser influenciado por otras personas es inevitable. Nadie aquí puede decir que no es influenciable. Todos somos influenciados. Pero elegir quién nos influencia es distinto. Elegir bajo qué influencia voy a estar sí depende de mí, si asumo la responsabilidad. Ay, es que yo siempre termino haciendo estas cosas mal. Pues claro, porque estás influenciado siempre por la voz de tu amigo, por la voz de esto, por la voz de tu pasado, por la voz de aquello. Todas las voces, pero no está la voz de Dios. Y entonces lo que nos dice acá es, ustedes necesitan estar bajo la influencia de el Espíritu Santo. Y adivina, adivina, si estás bajo la influencia del Espíritu Santo, ¿sabes a quién el Espíritu Santo va a hacer que mires? A Cristo.
Vivir bajo la influencia del Espíritu Santo significa que tú no te vas a resistir a los impulsos que Él te ponga. O sea, estás en el día malo, estás o ante cualquier situación y lo primero que el Espíritu Santo te dice es, pregúntale a Dios, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Cómo es Cristo? Porque tú quieres actuar de acuerdo a tu nuevo corazón y tu nuevo corazón está hecho para actuar como Cristo actuaría. Tú estás hecho en Cristo para actuar como Él actuaría, porque Dios no te va a enviar a hacer algo que tú no eres capaz. Entonces lo primero es que tienes claro que Dios te llamó a mirar a Cristo, a actuar como Cristo. Lo segundo es que no saboteas tu proceso. Y lo tercero es que asumes tu responsabilidad. ¿Qué espera Dios que haga en este último punto? Que tú eres la persona responsable de elegir en cada paso quién te influencia y a quién sirves. Tú, con cada decisión que tomas, ¿cómo le respondes al cajero que te está tratando mal? ¿Cómo le respondes al motociclista que se pasó el rojo y casi te machuca los pies? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a pensar en el futuro? ¿Cómo vas a pensar de ti mismo? Cada decisión, tú dices, yo elijo que quien me influencie sea Cristo. ¿Quién me influencie va a ser Cristo? Y para poder imitarlo, tengo que observarlo atentamente. ¿Cómo puedes imitar a alguien si no lo observas atentamente? Así que nuestra última visual trata de resumir las decisiones que tú podrías tomar. ¿Qué decisiones podrías tomar? Dice, ¿qué espera Dios que hagas? Que vivas con claridad y con confianza. Mira, ¿no le gustaría vivir con claridad? O sea, sé qué tengo que hacer. Una de las cosas que me estresaban y que, no sé, Dios trabajó en mí porque me imagino que, o no sé qué trauma tengo yo, pero recuerdo cuando mi papá me decía que le ayudara a hacer cosas mecánicas de la camioneta. Era difícil, porque él no hablaba con claridad. Tráigame esa llave. ¿Cuál llave? Eso que está allá. Y si yo no le traía la llave, ¿cómo no vas a saber dónde está la llave? Mi papá ha ido cambiando. Bueno, eso no, pero ha ido cambiando. Somos amigos, nos tomamos café, nos abrazamos. Nos hicimos amigos ya de adultos. Pero yo crecí, digamos que cuando pienso en algo, en una influencia o en algo que estuviera ahí que no me diera claridad, a veces eran esas situaciones. Qué difícil es vivir sin claridad. ¿Cómo debería comportarme? ¿Qué debería hacer? ¿Será que si hay solución para mí? ¿Será que si hay esperanza para esto? Qué difícil es no tener claridad. Y Dios dice que Él quiere que tú tengas claridad. ¿Y cómo vas a tener claridad? Cuando miras a Cristo. Porque cuando miras a Cristo, Cristo te dice, ¿quién eres? Eres hijo de Dios al creer en mí. Eres un discípulo al seguirme. Miras a Cristo, tienes claridad. Y aparte de claridad, ¿tienes qué? Confianza. Porque qué difícil es saber que tienes que hacer algo, pero pensar que no puedes. Ya sabes lo que tienes que hacer, pero dices, yo no creo que sea capaz. Y Él quiere que tengas claridad y ¿qué? Y confianza en que tú puedes. Nosotros juntos podemos mostrar a Cristo. Nuestra misión como iglesia es mostrar a Cristo. Nuestra misión como discípulos es mostrar a Cristo. Que tú mañana en la mañana, hoy en la noche, vas a terminar diciendo, Jesús, mi misión es que otros, al verme, te vean a ti. Y lo que tenga que cambiar dentro de mí, va a cambiar porque tú ya me diste un nuevo corazón. Tú ya me hiciste. No vas a sabotear mi proceso diciendo, es que yo soy. No, yo soy lo que tú dices que soy. No eres un impostor. Como cristiano no estás tratando de ser un santurrón. Por eso es que muchos hoy dicen, es que yo ya me quité la máscara de santurrón. Pero lo que están viviendo es una vida llena de adicción al pecado. No están viviendo como Cristo. Son unos auténticos tóxicos. Miren, yo soy así, tóxico. Pero lo que Él necesita es que tú digas, yo soy así, tóxico, pero tú me transformas. Pero tú me diste un nuevo corazón. No eres un impostor. Tú eres un hijo de Dios. Si crees en Cristo, tú eres un hijo de Dios. Amado, Él te ama. A pesar de todo lo que no has hecho, a pesar de no estar mirando a Cristo, Él te ama. Porque si estás en Cristo, eres su hijo.
No eres un impostor, eres un representante de Él. No, yo no le digo a la gente que soy cristiano porque si la embarro. Él te dio el corazón para que muestres a Cristo. Recuerda 3 cosas de no ser un impostor. Ten claro lo que se espera de ti. Dios espera que imites a Dios, que sigas a Cristo. Mira a Cristo. ¿Qué más se espera? Se espera que no sabotees tu propio proceso. El pecado que tú dejas que esté libremente en tu vida distorsiona tu identidad. Por eso es que te sientes inseguro como hijo de Dios. Trata con tu pecado, sácalo a la luz, habla con otros, expónlo. No vivas ocultándolo ni justificándolo. Y lo tercero, asume tu responsabilidad. Piensa en tu responsabilidad. Piensa en lo que estás haciendo hoy. Piensa. Evalúa. ¿Cómo estoy actuando? Corrige. ¿Tú tienes algún diario, algo en donde anotes los pensamientos que tienes? Las acciones que haces. Hoy hice esto. Y cuando tú lees lo que hiciste, es que desde la psicología lo hablan, pero no estamos acá para hablar de ciencia. Pero cuando tú expones lo que haces, puedes verlo. Y dices, uy, esto sí es malo. O dices, uy, yo sí soy bobo, me está dejando intimidar por esto y no tenía razón. O, uy, esto suena muy raro. Dios no lo dice de esta manera. Expón lo que eres, si estás en Cristo. Así que la invitación es, ¿ya estás en Cristo? ¿Te falta dar un paso? El paso es reconocer, ya empezaste a descubrir que dentro de ti está esa convicción, Cristo es Dios. Cristo se hizo hombre, Cristo murió por mi causa, Cristo resucitó, esa convicción ya está. Cristo es Dios, Jesús es Dios. Ya tienes esa convicción, abraza esa convicción, y si ya la tienes, ahora tu misión es mirar a Cristo. Imítalo. No eres un impostor. Tu pecado no te hace impostor, tu pecado te hace alguien que está saboteando tu identidad. Imita a Cristo. Te invito a que ores conmigo y pienses, no quiero vivir con esta inseguridad, no quiero seguir justificando las cosas malas que hago, quiero imitar a Cristo, porque si estoy en Cristo, estoy hecho para ser como Él es. Qué hermoso es el plan de Dios, qué asombroso es este plan, Jesús, en el que tú cambias nuestra naturaleza, de una naturaleza dominada por el pecado, esclava a la oscuridad, nos das una nueva naturaleza, una naturaleza que vive para amar, para imitarte, una naturaleza que no es compatible con el pecado. Pero, Señor, queremos dar esos pasos de cada día recordar, mi misión es que otros te vean en mí. Es asumir mi responsabilidad. Entonces habla, Señor, a nuestro corazón, que podamos en estos días empezar a exponer lo que está en la oscuridad, sacarlo a la luz, corregirlo, asumir la responsabilidad, no actuar como necios, sino como sabios en cada momento, en cada oportunidad, sobre todo en los días malos. Señor, si nuestros corazones han estado inseguros de poder ser buenos cristianos, si nuestros corazones han estado inseguros de si ya somos cristianos, si nuestros corazones han vivido en la inseguridad de si vamos a poder tener esa vida que tú quieres, que hoy, Espíritu Santo, traigas esta convicción. Somos hijos al creer en Cristo, en ti, Jesús. Hemos sido unidos a una familia, tenemos una nueva identidad, un nuevo corazón y una misión clara, que otros te conozcan a través nuestro. Tú nos das la fuerza, tú nos das el carácter y tú nos das la claridad al mirarte, Cristo, para dejar atrás todo aquello que ya no hace parte de esta nueva naturaleza, de este nuevo corazón. Gracias por esta esperanza, Señor mío. Amén.